ha aprobado una regulación histórica, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Es la primera ley que regula la inteligencia artificial, y aunque su ámbito es nuestro continente, sus efectos se van a notar mucho más allá, como ya ha ocurrido con la RGPD y otras regulaciones. Soy José Manuel Alarcón, fundador de campusmvp.es, y en el episodio de hoy vamos a analizar en qué consiste esta ley, qué lagunas y peligros podría tener, cómo nos va a afectar a los usuarios y empresas y si podría hacer que en Europa nos quedemos atrás en esta tecnología clave para las próximas décadas. Empezamos ya, pero antes vete a campusmvp.es/boletín y únete a los miles de desarrolladores como tú que reciben nuestro boletín. Solo cosas útiles una vez al mes. Venga, arrancamos. La Unión Europea se adelanta en la carrera por regular la inteligencia artificial. Por regular. Está bien tratar de regular con cabeza, pero es una pena que no nos adelantemos en la carrera tecnológica para crear inteligencia artificial, perdiendo el tren en lo más importante y dejándolo en manos de empresas estadounidenses y chinas. Nos falta entorno económico, político y cultural para eso, así que nos tendremos que conformar con ser buenos con la burocracia. En fin. Vamos a echar un vistazo primero a cómo funcionará esta regulación para luego comentar muchas de las lagunas y peros que tiene, o que yo creo que tiene, y cómo nos podría afectar a los ciudadanos y a las empresas europeas. El reglamento de IA clasifica los sistemas de inteligencia artificial en 4 niveles de riesgo: inaceptable, alto, limitado y mínimo o nulo. Esta clasificación determinará qué usos están permitidos y cuáles quedan totalmente prohibidos. También hace distinción entre tecnologías, diferenciando, por ejemplo, entre los modelos grandes de lenguaje y las demás aplicaciones. En el nivel máximo de riesgo inaceptable se encuentran los sistemas terminantemente prohibidos por la ley. Entre ellos destacan los sistemas de puntuación social que clasifican a las personas en base a su comportamiento, por ejemplo, emulando al polémico sistema chino del que seguro que habrás oído hablar hace ya años, y que allí lleva mucho tiempo funcionando. También se prohíben los sistemas predictivos de vigilancia policial, o sea, al estilo Minority Report, la famosa película de Tom Cruise, que pretenden anticipar delitos basándose en perfiles previamente creados con inteligencia artificial. Asimismo, la nota veta la categorización biométrica para inferir características sensibles como la raza, la orientación sexual o las opiniones políticas de un individuo. Igualmente queda prohibida la monitorización de emociones en entornos educativos o laborales. Estos sistemas de inteligencia artificial entrañan un riesgo inaceptable para los derechos fundamentales y la privacidad de los ciudadanos europeos, según los legisladores. Por ello, su prohibición es absoluta y su incumplimiento acarreará las mayores sanciones contempladas, que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% del volumen global de negocio de la empresa. Eso sí, por supuesto, la regulación permite expresamente excepciones a la regulación para que las fuerzas de seguridad empleen algunas aplicaciones de reconocimiento biométrico previa autorización judicial y solo en casos muy concretos como búsqueda de menores desaparecidos o prevención de atentados terroristas inminentes. Esperemos que las usen con sabiduría. La siguiente categoría es la IA de alto riesgo. La ley establece una categoría específica para los sistemas de inteligencia artificial considerados de alto riesgo, que son aquellos cuya utilización podría tener importantes implicaciones en derechos fundamentales de los ciudadanos o en sectores críticos y sensibles. Por ejemplo, aquí tenemos sistemas de IA empleados en infraestructuras críticas como redes eléctricas, de agua o de transporte, y también entran los usados en ámbitos tan delicados como la educación, el empleo, los servicios esenciales, la aplicación de la ley o el control migratorio. Para estos sistemas de alto riesgo, la normativa europea impone una serie de obligaciones y requisitos muy estrictos en aras de mitigar los peligros potenciales. En primer lugar, su desarrollo debe partir de conjuntos de datos de alta calidad, que no incorporen sesgos discriminatorios. Será obligatorio realizar evaluaciones rigurosas de los riesgos asociados y adoptar medidas para gestionarlos y minimizarlos antes del despliegue del sistema. Una vez en funcionamiento, deberán contar además con supervisión y control humanos adecuados en todo momento. Además, estos productos deberán incorporar sólidos sistemas de trazabilidad que permitan auditar y monitorizar su actividad continuamente. Y tendrán que cumplir exhaustivos requisitos de ciberseguridad, documentación técnica y pruebas de calidad. Bien, luego tenemos las IAs de riesgo limitado y riesgo nulo. Los sistemas de IA de riesgo limitado están sujetos principalmente a requisitos específicos de transparencia. Por ejemplo, cuando se utilicen sistemas de IA como chatbots o asistentes virtuales que interactúen con humanos, deberá informarse claramente a los usuarios de que están tratando con un sistema de inteligencia artificial y no con una persona. Eso tienen que tenerlo claro. Si un sistema de IA de riesgo limitado toma decisiones o genera contenido que pueda incidir en una persona,
Esta deberá ser informada de que la decisión o contenido han sido producidos por inteligencia artificial. Sin embargo, no se exigen obligaciones adicionales más allá de tener esa transparencia sobre el uso para este tipo de sistemas de menor riesgo. Para los sistemas catalogados en el nivel de riesgo mínimo o prácticamente nulo, la ley no impone requisito regulatorio de ningún tipo. Se consideran de riesgo nulo pues aplicaciones muy extendidas como pueden ser los filtros de spam, la recomendación personalizada de contenidos en plataformas, aunque esto en mi opinión sí que puede tener ciertos riesgos, pero bueno, los procesadores de texto y traductores automáticos, motores de videojuegos, etcétera, cosas de este estilo. Estos sistemas de IA pueden seguir usándose y desarrollándose sin restricción al entenderse que no implican amenazas sustanciales para los derechos y valores fundamentales. Ahora nos toca abrir el melón de la IA generativa y los modelos grandes de lenguaje de propósito general. La irrupción de estos modelos de IA generativa, como los GPTs y compañía, ¿no? Y sobre todo a raíz de ChatGPT en diciembre de 2023, supuso un enorme cambio repentino que de hecho les obligó a toda esta gente que legisla a adaptar la ley sobre la marcha, porque no lo veían venir. Estos sistemas son capaces de generar contenido original en múltiples formatos y no encajaban fácilmente en la clasificación de riesgos que habían planteado inicialmente, lo cual también demuestra que las personas involucradas no estaban muy al tanto de los avances reales de esta tecnología, porque, bueno, ChatGPT al público general lo pilló por sorpresa, pero a los que estaban un poco metidos en la tecnología ya llevaban por lo menos un par de años viendo las posibilidades de este tipo de sistemas. Bueno, al final, la ley establece para este tipo de sistemas obligaciones nuevas específicas. Ellos llaman, como un mal criterio, en mi opinión, a estos modelos de inteligencia artificial general. Esto de inteligencia artificial general es otra cosa, ¿no? Pero vamos, se refieren a estos modelos que son lo más avanzado en capacidades similares al pensamiento humano. A los responsables de estos modelos se les va a exigir revelar los conjuntos de datos con los que fueron entrenados, respetando los derechos de autor. También deberán acreditar el cumplimiento de la normativa europea sobre copyright. O sea que en breve igual ya no tenemos ChatGPT disponible en Europa. Ya veremos qué pasa. De todas formas, los requisitos se endurecen todavía más para los modelos catalogados como de riesgo sistémico por su complejidad y mayor similitud con la inteligencia humana. Es precisamente el caso de GPT-4 de OpenAI o de Gemini de Google. Sus desarrolladores tendrán que realizar pruebas de ciberseguridad avanzadas para detectar posibles vulnerabilidades y también estarán obligados a notificar cualquier incidente grave causado por errores o usos indebidos de estos sistemas, como accidentes mortales o violaciones de derechos fundamentales. En fin, deberán aportar información sobre el impacto energético y medioambiental de sus modelos. Eso es otra cosa bastante relevante que incluye la ley para modelos generativos. En definitiva, cuanto más potente y versátil sea un sistema de IA general, como llaman ellos, mayores serán los requisitos a los que se verá sometido bajo el nuevo marco legal europeo. Lo que no está muy claro es cómo entras en esta categoría. ¿Será por el número de parámetros que tiene el modelo? ¿Será si pasan un test estandarizado? Y ahí quiero recordar el caso famoso del Dieselgate y el peligro que tienen estos test estandarizados, de que la gente los truque y haga un poco lo que le da gana, ¿vale? Hay modelos como los mencionados, el de OpenAI y el de Google, que tienen más de 100.000 millones de parámetros de sobra, ¿no? Incluso se estima que algunos superan el billón, sí, con B, en el sentido no americano del término. Y esto es uno o varios órdenes de magnitud más que los modelos open source. Pero, claro, estos criterios con los avances actuales igual se quedan en nada enseguida, porque hoy en día cada vez se puede obtener más potencia en modelos mucho más pequeños. Entonces, ¿cómo van a definir lo que entra en esta categoría? ¿Qué va a suponer esto para las empresas europeas que puedan tener a su alcance la creación de modelos grandes, pero de tamaño considerado hoy en día pequeño, pero que en el futuro próximo probablemente puedan tener la potencia de los grandes modelos actuales, porque van a mejorar las técnicas de optimización? De hecho, lo están haciendo. En el último año han mejorado una barbaridad. Pero también el propio hardware para ejecutar estos modelos, ¿no? Como los avances recientes que suponen los procesadores LSU de la empresa Groq, no sé si habrás oído hablar de ellos, pero que permiten ejecutar estos modelos con mucha mayor velocidad, menos coste y menos consumo energético, ¿no? En fin, todas estas cosas están en el aire. Luego hay un apartado específico de deepfakes y contenido generado por inteligencia artificial. Una de las principales preocupaciones en torno a los modelos de IA generativa es su capacidad para crear contenidos falsos pero hiperrealistas, como deepfakes de vídeo, imágenes o audio sintético.
La nueva ley europea aborda esta amenaza imponiendo obligaciones de etiquetado y advertencia. Cualquier contenido generado de forma artificial mediante sistemas de IA, ya sean textos, imágenes, vídeos, audios, lo que sea, deberá ser claramente identificado como tal. Es decir, tendrá que incluir un distintivo, marca de agua o aviso que indique que no es un contenido real producido por humanos. Esta obligación se aplica tanto a empresas y organizaciones como a particulares que empleen IA generativa. La normativa busca combatir la desinformación y los engaños, permitiendo a los usuarios discernir el origen del contenido, ¿no? La excepción son aquellas obras creativas, artísticas o satíricas en las que resulte obvio que se ha usado tecnología de generación artificial. En estos casos no será necesario incluir el etiquetado obligatorio, es decir, se trata de no engañar, ¿no? Por otro lado, los deepfakes que manipulen imágenes, vídeos o audios de personas reales concretas tendrán que ser siempre identificados, independientemente de su propósito. Es decir, esto afecta a servicios de edición de voz sintética, trucaje de vídeo y generación de imágenes hiperrealistas de cualquier tipo que lidien con figuras públicas o personas reales concretas. Todo esto está muy bien, así sobre el papel, pero la realidad es que las personas, organizaciones y estados que crean desinformación no se van a venir a esta normativa, sin duda. O sea, es decir, si un estado hostil quiere influir, por ejemplo, sobre las elecciones, saturando las redes de contenidos falsos y deepfakes para manipular a las mentes poco críticas, van a seguir haciéndolo. Mientras tanto, los demás nos vemos obligados a etiquetar e identificar todo lo que hagamos y regirnos por las normas. Por otro lado, ¿cómo le pones cercas al campo? Es decir, ¿cómo controlas todo lo generado fuera de la UE para que no entre en la Internet local? ¿Vas a poner controles en el tráfico de la información o bloquear el acceso? ¿O vamos a tener que seguir usando VPNs desde Europa para acceder a los modelos más avanzados que ya están disponibles en el resto del mundo, como ha estado pasando de hecho hasta ahora? Y eso sin la legislación aprobada. Además de todo esto, para garantizar el cumplimiento y correcta aplicación del nuevo reglamento de IA, la Unión Europea creará un organismo específico que se va a llamar la Oficina Europea de Inteligencia Artificial. Esta entidad independiente, que formará parte de la estructura de la Comisión Europea, asumirá un rol clave como autoridad supervisora y reguladora de los sistemas de IA más avanzados y de mayor riesgo. En concreto, la Oficina Europea de IA va a ser la encargada de establecer estándares técnicos vinculantes y directrices de obligado cumplimiento para el desarrollo y uso de lo que ellos llaman modelos de propósito general, como por ejemplo ChatGPT. Tendrá potestad para solicitar información detallada sobre estos sistemas de IA a sus proveedores, así como para realizar inspecciones y auditorías periódicas que verifiquen el respeto a la normativa. Además, se encargará de evaluar la conformidad de los sistemas de alto riesgo con los requisitos exigidos antes de su comercialización en el mercado europeo. Aparte de las cuestiones que ya he comentado antes, toda esta regulación genera otras preocupaciones. Uno de los principales focos de críticas que ha tenido la regulación es la definición legal de lo que constituye un sistema de IA. Algunos consideran que es demasiado amplia y podría terminar regulando software convencional que no emplea realmente técnicas de inteligencia artificial. Temen que esto pueda frenar la innovación de manera innecesaria. Otro punto polémico es la clasificación de riesgos en niveles. Ciertos sectores, como las aseguradoras, por ejemplo, critican haber sido englobados por completo en la categoría de alto riesgo sin ningún tipo de matiz. Desde el ámbito tecnológico, algunos también estamos seguros de que la ley podría perjudicar la competitividad europea en inteligencia artificial frente a regiones menos reguladas, o sea, básicamente frente al resto del mundo. Además, es posible que genere una posible fuga de talento si las exigencias se vuelven excesivamente gravosas. También, este endurecimiento de los requisitos podría traducirse en mayores costes operativos y de cumplimiento para las empresas. Vamos, es bastante probable que así sea. Van a tener que revisar y adaptar sus procesos y protocolos para garantizar el respeto a la nueva normativa antes de la fecha límite de 2026. Todos los requisitos para los modelos más avanzados seguramente ralentizarán el ciclo de innovación y el lanzamiento de nuevas capacidades por parte de las empresas de IA generativa que estén ubicadas en Europa, que van a tener que priorizar el cumplimiento regulatorio. De hecho, si el resto del mundo no tiende a seguir la misma regulación, cosa muy probable, dado lo que está en juego, una de las mayores preocupaciones es el posible impacto en la competitividad del sector de la inteligencia artificial en Europa. La carga regulatoria y de cumplimiento normativo que impone podría llevar a empresas punteras y talento especializado a buscar ubicaciones más flexibles fuera del continente. Y luego está el temor a que esta regulación lastre nuestra competitividad al utilizar herramientas de IA punteras que, con toda seguridad, se van a desarrollar antes fuera de la UE, al menos hoy por hoy. De hecho, ya está pasando. No puedes utilizar algunos modelos como Claude si no es a través de una VPN,
Windows 11 no tiene Copilot integrado en Europa, pero sí en el resto del mundo, y eso que la regulación no estaba aprobada siquiera cuando salió hace unos meses. Puedes comprar Google Gemini Plus en cualquier lado, excepto en los países europeos, etc. Entonces, si la IA va a ser la nueva electricidad, así entre comillas, en el sentido de que la revolución tecnológica y social que va a provocar va a ser muy grande, sería muy injusto que los europeos nos quedásemos atrás. Y no solo me refiero a las empresas, sino a los trabajadores y a los ciudadanos. Y todavía hay más preguntas, como por ejemplo, ¿tantos requisitos burocráticos se convertirán probablemente en lo que ya pasó en su día con la gestión de proyectos informáticos, que siguiendo ciertas metodologías y estándares ISO y demás, al final lo que teníamos era cientos de folios de diagramas e información absurda que en realidad no valían para garantizar la calidad ni nada? ¿Qué pasa con el open source? ¿Nos van a limitar el acceso a modelos como Llama 2 y similares y sus sucesores que están a punto de llegar, ¿no? Si están en GitHub y no cumplen con el reglamento, ¿nos van a impedir el acceso a ciertos repositorios de GitHub desde Europa, por ejemplo? ¿Les interesa a las grandes empresas establecidas como OpenAI, que abogan en todas partes por este tipo de reglamentos, porque van a ser un modo de poner barreras de entrada y que así haya menos competencia en realidad y las grandes tecnológicas que ya están posicionadas sean las que se lleven el gato al agua? ¿Cómo confluye esta ley con otros movimientos de regulación europea en ciernes como la identidad digital, el euro digital y cómo encajan, por tanto, con el respeto a la libertad y a la privacidad de las personas? Bueno, finalmente, y esto es una opinión personal, pienso que ya existen leyes que protegen para la mayoría de las cosas que se quieren regular con esta ley de IA. Por ejemplo, ya es ilegal utilizar sesgos de cualquier tipo a la hora de contratar a alguien o por parte de las fuerzas de seguridad. Ya es ilegal distribuir bulos con intención de manipular elecciones o influir en la opinión pública. Ya es ilegal crear una imagen o un vídeo que pretendan faltar a los derechos fundamentales de intimidad y dignidad humanos. Da igual que cualquiera de estas cosas se haga con IA, con Photoshop o que el pintor hiperrealista Antonio López lo pinte a mano. Da igual. Es el hecho lo que es punible, no la tecnología con la que se crea ese hecho. Por lo que, ¿realmente necesitamos una regulación tan amplia de la IA? A ver, obviamente no soy abogado ni entiendo de leyes y seguro que hay cosas que se me escapan, pero es lo que me dicta la lógica. En fin, en cualquier caso, la Comisión Europea confía en que los beneficios a largo plazo en términos de seguridad e innovación responsable compensen los esfuerzos iniciales. Ojalá sea cierto. Solo esperemos que no nos lleven una década hacia atrás respecto al resto del mundo.